vamos a empezar directamente con el tema de la biografía de Elon Musk. A muchos de ustedes les debe sonar el nombre de Elon Musk. Es una persona bien conocida en muchos ámbitos. Su nombre completo es Elon Reeve Musk. Es un magnate de los negocios, o se lo considera así. También se lo considera un investor ángel, por así decirlo, que significa que es alguien que apoya a negocios nuevos o emprendimientos cuando confía en que sus ideas van a surgir, o no sé, o se le da confianza el poder invertir en algunos emprendimientos. Entonces por eso se le ha dado un poco el título también de investor ángel. Según el índice Bloomberg de billonarios, es el segundo hombre más rico del mundo. Su valor neto es de 180.7 billones de dólares. Esto también ha salido en la revista Forbes. Y solo le gana Bernard Arnault, que es un hombre francés que, por lo que pude leer, se dedica a vender artefactos o cosas lujosas a gente de mucho dinero. Y bueno, aparte de este hombre, el más rico del mundo es Elon Musk. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, actualmente tiene 51 años, va a cumplir 52, y él fue nacido en Pretoria, en Sudáfrica. Esto me pareció bien interesante porque yo tenía la idea de que Elon Musk era estadounidense, porque de hecho por mucho tiempo de su vida estuvo viviendo en los Estados Unidos, pero resulta que no, nació en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica. Su padre es sudafricano, su madre realmente es canadiense. Su padre es ingeniero electromecánico, piloto, consultor, desarrollador de propiedades también. Y su madre, por lo que pude ver, fue modelo en su momento. De hecho, hasta el día de hoy sigue trabajando un poco como modelo, como también como dietista. Y fue criada también en Sudáfrica. Tiene 2 hermanos menores. Uno de ellos se llama Kimball y la otra se llama Tosca. Es un nombre un poco raro para los hispanohablantes. Y bueno, la verdad es que Elon Musk no fue el hombre más rico del mundo cuando llegó no fue un hombre rico llegando a su adultez, sino que ya desde niño su familia era una familia muy adinerada. Por lo que tengo entendido, su padre era el dueño de una mina de esmeraldas en algún país en África. Y a raíz de esto es que realmente la familia era adinerada, no solamente fue Musk el que tuvo esta vida lujosa, digamos. Su padre, esto es interesante porque nos va a decir un poco, o revela cuál es la razón por la que Elon Musk decidió irse de Sudáfrica de forma definitiva. Pero su padre, hace mucho tiempo, hace décadas, en los 70, 80, fue elegido como uno de los líderes de un consejo anti-apartheidista del Partido Progresista en Sudáfrica. Esto de los apartheiditas del apartheid en Sudáfrica era como un movimiento, por lo que pude leer, aunque habría que contrastar información, porque la información que llegué a encontrar resulta ser bastante, me animo a pensar que es un poco del lado progresista, sinceramente, pero bueno, por lo que dicen ellos, el apartheid fue un sistema de segregación racial implementado oficialmente en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Obviamente, a raíz de esto es que ellos dicen que la minoría blanca de Sudáfrica tenía mucho más poder en todos los sentidos por sobre la mayoría negra en Sudáfrica. Y bueno, posteriormente, después de cuando a Musk le tocó hacer el servicio militar ya en su adolescencia, él decidió irse de Sudáfrica porque sentía que estaba apoyando a este apartheid en Sudáfrica y no le parecía bien moralmente, entonces terminó yéndose de Sudáfrica. Sus padres, me parece que igual esto es algo importante porque nos da un poco de información acerca de su background familiar. Sus padres se divorciaron cuando él era muy niño, cuando él tenía 9 años, y él decidió en algún punto después de este divorcio vivir con su padre en vez de vivir con su mamá. La razón del divorcio, y de nuevo esto me parece importante porque nos da un poco de background acerca de la familia que llegó a tener Musk y tal vez algunas actitudes que él tuvo mucho después, pero su familia se divorció, o bueno, principalmente por la culpa de su padre, porque cometió adulterio, también parece que fue violento con su madre también. Se casó 2 veces, por lo que tengo entendido se divorció esas 2 veces, y bueno, esa fue la vida de Musk, o sea, una vida de no tener a sus padres juntos, no tener una unidad familiar. Elon Musk es el nombre del padre de Elon, y en algún punto, a pesar de que Elon vivió con su padre, fue completamente desconocido por Elon en el futuro. O sea, Elon no
quiere, o pareciera como que no quiere nada que ver con su padre. En una entrevista en TED, esta entrevista me pareció muy interesante porque Elon Musk, sí, uno lo ve de forma muy superficial, bueno, sí es un hombre muy, muy rico, muy poderoso, o sea, de todo, muy creativo, es muy visionario y todo eso. Pero la realidad es que también es una persona como nosotros. Entonces, por un lado, su background familiar parece haber sido muy, muy complicado. De hecho, él mismo en algunas entrevistas dice que tuvo una vida en su infancia bastante complicada. Y no solamente por el hecho de que sus padres se hubieran divorciado, sino porque resulta que Elon Musk fue diagnosticado con el síndrome Asperger, que muchos de ustedes deben conocer, que es un síndrome asociado con el espectro autista. Y para una persona que tiene Asperger, para los que no están al tanto de cómo es un espectro autista, las personas que tienen autismo en general encuentran muy, muy difícil tener o desarrollar habilidades sociales en sí. O sea, es como si fueran ciegos a cómo funciona la dinámica social en general con las personas, o las emociones incluso se les hace muy difícil poder entender esto por el síndrome que tienen. Esto en el caso de las personas con autismo. También tienen una obsesión bastante clara con las rutinas, con que todo sea igual. Hay muchos niños autistas que les molesta muchísimo, por ejemplo, los ruidos fuertes, tienen agorafobia, es decir, tienen miedo a estar cerca de personas y qué sé yo. En el caso de Elon Musk, sí se le diagnosticó este síndrome de Asperger que cae dentro del espectro autista, pero con la pequeña gran diferencia de que las personas que tienen el síndrome de Asperger realmente son personas que llegan a desarrollar capacidades muy especiales en una edad muy temprana, que fue el caso de Musk. En el caso de Musk, sin embargo, y bueno, era de esperarse, cuando él estaba en la escuela, debido a que tenía esta dificultad de interactuar de forma social, fue víctima de bullying, pero muy severo bullying. En algunos reportes sale que incluso él llegó a ser hospitalizado porque los compañeros de su colegio lo tiraron por las gradas, algo por el estilo. O sea, realmente sufrió un aislamiento terrible cuando era niño. Por un lado, por el tema familiar, o sea, de que sus padres no estén juntos desde sus 9 años, pero por otro lado también este tema de que como él carecía de habilidades sociales como para interactuar en la escuela, y aparte sufría bullying por parte de sus compañeros, que lamentablemente es algo que se da de forma muy común en las escuelas. Aquí en Bolivia es lo mismo, o sea, cuando uno ve a una persona que es diferente, o tiene alguna capacidad especial, o tiene alguna dificultad para algo que para nosotros es normal, en vez de que los niños entiendan, niños o jóvenes, adolescentes, en vez de que ellos entiendan y procuren ayudarlo, más bien toman una actitud contraria, que es de hacerse la burla, de estarlo molestando, de estarlo pegando, etcétera. Y realmente es horrible, es lo que le tocó a Elon Musk, lamentablemente. Y como les digo, llegó a tal punto de haber sido golpeado y violentado que llegó a ser hospitalizado, por lo que tengo entendido, en algún punto. Fue un niño muy aislado, evidentemente no tenía muchos amigos, él mismo dice que fue así. Y dado a esto, pero él se refugió en la tecnología y en la informática. En esta charla de TED me pareció muy gracioso que él dice, tiene la característica, si ustedes lo ven en entrevistas, de ser una persona que habla de forma un poco monótona, siempre con el mismo tono, siempre muy calmado, no hace muchas expresiones ni nada, pero es una característica que él tiene y él lo reconoce por el síndrome que él tiene. Y lo que dice en esta entrevista, que me pareció muy gracioso, es que él dice que cuando era niño, desde sus 12 en adelante, o incluso antes de sus 12, se la pasaba todo el tiempo en la computadora. Estamos hablando, por si acaso, de la década de los 80. En este punto, él nació en el 71, más o menos el 82, 83. Dice que se la pasaba todo el tiempo en su casa, encerrado en las noches, programando. Y él, en la entrevista esta de TED que le hicieron, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, pero en la entrevista que le hicieron, él dice, la verdad es que no estoy seguro porque yo soy tal vez un poco diferente por el síndrome que tengo, pero me parece que eso no es algo muy normal. Ser un niño encerrado en tu casa programando toda la noche
No. Pero bueno, resulta que gracias a este aislamiento, bueno, si podemos decir gracias, creo que sí, o sea, por las circunstancias que le tocaron vivir, desarrolló un talento bastante importante en el tema de informática, computadoras y demás. A sus 12 años fue la primera vez que llegó a crear un videojuego y pudo venderlo, de hecho, lo cual está interesante porque era apenas un niño. En 1987, él asistió, una vez ya habiendo terminado el colegio, asistió brevemente a la Universidad de Pretoria. En esta universidad solamente estuvo 5 meses y en 1988, como les había comentado, él quiso rehusarse a participar del servicio militar en Sudáfrica, porque él creía que estaba apoyando este tema del apartheid en Sudáfrica. Por tanto, decidió, en vez de estudiar en Sudáfrica, simplemente irse del país, y lo que hizo fue tramitar, su pasaporte canadiense, ya que su madre es de Canadá, y terminó yéndose para Canadá. Después, en 1992, él estaba haciendo una licenciatura, o 2 licenciaturas, creo que era una en ese momento, en Queen's University en la ciudad de Ontario, en Canadá. Posteriormente se transfirió a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Él lo que hizo, yo inicialmente tenía la idea, porque eso es lo que había escuchado, que él realmente no había estudiado en la universidad. Lo que yo más bien había escuchado era que él empezó la universidad y la dejó, o sea, ni siquiera llegó a terminar ningún grado. Pero la realidad es que hizo 2 licenciaturas, de hecho hizo un doble major, fue en física, y bien interesante, es físico Elon Musk, y también hizo una licenciatura en economía. Se terminó titulando de la Universidad de Pensilvania en 1997. Ahora, lo que yo estaba pensando que es lo que había ocurrido, realmente sí ocurrió, pero para su posgrado. Él, después de terminar su licenciatura en física y su licenciatura en economía, empezó un posgrado, un doctorado específicamente, en ciencias de la materia, que es un campo de la física, en la Universidad de Stanford en California, pero solamente estuvo asistiendo a 2 días de clases y lo dejó por completo. Y lo que él argumenta es que él dejó esto de los estudios de posgrado y todo eso porque no le veía el sentido a estudiar en la universidad cuando se tiene el internet. Entonces él, en vez de continuar sus estudios de forma formal en una casa de estudios como esta, estamos hablando de la Universidad de Stanford, o sea, una muy muy conocida a nivel mundial, él decidió dejarlo y dedicarse a hacer los negocios que él quería, con cosas que le interesaban y demás, y realmente le fue muy, muy bien. O sea, es increíble. A sus 24 años, y ahora les voy a dar algunos datos de los negocios que él llegó a hacer, pero a sus 24 años, para que se den una idea, él ya tenía una compañía que pudo vender por $350 millones. Perdón, 307 millones de dólares. A sus 24 años, a sus 12 años ya había creado el videojuego que pudo vender. No logré encontrar por cuánto dinero, pero bueno, o sea, un niño vendiendo un videojuego. Así que déjenme darles una pauta, más o menos el contexto de qué onda con las compañías de Elon Musk, porque realmente es bastante impresionante, y después vamos a pasar a hablar de los argumentos que ha estado dando acerca de varias cosas. Por un lado, la primera empresa que él creó o que él fundó fue en 1995, a sus 24 años. Esta tenía como nombre Zip2. Esta tenía como función ser proveedor de mapas y directorios de negocios a periódicos específicamente. En 1999, esta compañía, esta empresa, este proveedor fue comprado por $307 millones. Después, en el caso de este fue realmente el cofundador de esa compañía y la fundó junto con su hermano Kimball. En 1999 fundó lo que se conoce como X.com, que también lo conocemos como PayPal. Ese es el nombre que tiene actualmente, que es para, como ustedes conocen, para hacer transferencias de dinero a nivel mundial. Y en 2002 compraron esta compañía por $1.5 billones. Un montón de dinero. En esta compañía él también fue cofundador, no fue el único fundador.
En 2002 se pone la cosa bastante interesante y quiero que notemos qué edad tenía Musk. O sea, no estamos hablando de un científico eminente de 70 años que se está dedicando ahora a hacer exploración espacial en Marte. Estamos hablando de un joven de 31 años que hizo una licenciatura, o bueno, 2 licenciaturas en física y en economía. El 2002 se empieza a meter a cosas que muestran un poco su personalidad visionaria o su sed de querer, no sé, ver cómo va a ser el futuro, de crear cosas que nos ayuden a, no sé, que ayuden a la humanidad, a ver un poco más para afuera, a tener la mente más abierta en el campo de la tecnología. Y bueno, en 2002 él funda, y en esto él sí fue el fundador, él funda SpaceX. SpaceX es una compañía de tecnología de exploración espacial. La finalidad que tenía Musk con esta compañía era que esto de hacer las exploraciones espaciales sea más barato. Entonces él crea esta compañía SpaceX y la inversión que él hizo para esta compañía fue de $175 millones. De nuevo, quiero recalcar, ¿cuántos de nosotros o de ustedes que están escuchando esto tienen la edad de Musk cuando él vendió su primera compañía por $307 millones? ¿Cuántos de ustedes tienen 24, 25 años? ¿Cuántos de ustedes tienen 31 o un poco más? A sus 31, Musk estaba invirtiendo $175 millones para desarrollar tecnología de exploración espacial. Ok, para este fue fundador. De hecho, es el fundador, es el CEO y es el ingeniero jefe actualmente. El 2004 lo que hace es empezar a trabajar con lo que muchos conocemos como Tesla. Tesla fue fundado también por Martin Eberhard y Mark Tarpenning y en él es CEO, como también es el arquitecto de los productos. Y lo interesante de Tesla, como muchos de ustedes deben conocer, es que desarrolla automóviles eléctricos. Igual, o sea, va con la característica que tiene Musk de ser visionario, de ver cómo se puede innovar en tecnología y todas estas cosas. Muy, muy interesante. El 2015, tal vez para algunos de ustedes va a ser una sorpresa, pero el 2015... Musk, junto con otras personas, funda lo que nosotros conocemos actualmente como OpenAI. OpenAI, como ustedes conocen, es esta plataforma de inteligencia artificial abierta en la que también tenemos disponible la herramienta de ChatGPT. O sea, el cofundador de esta empresa o de esta compañía fue Elon Musk, por si acaso. Él cofundó también algo que se conoce como AGI, Inteligencia General Artificial. Pero lamentablemente, si bien él cofundó esta compañía y de nuevo, o sea, estamos viendo cuán visionario es Elon Musk, es un genio, realmente es un genio, pero lamentablemente el 2018 él decide dejar esta compañía de OpenAI por conflictos de interés que podría tener esta compañía con Tesla, como también con otra de sus compañías, pero aún así siguió apoyando la iniciativa de desarrollar inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco más de eso casi para el final de este episodio. Después también fundó el 2016 lo que se conoce como Neuralink, en el que se desarrolla neurotecnología para modular actividad neural. Esta es parte de una compañía llamada Boring Company y es una compañía de... aparte de eso, o sea, el 2016 en realidad fundó 2 compañías, perdón. Una fue Neuralink, que ya ingresa en el campo médico. Y por otro lado también fundó esta compañía Boring Company, que es una compañía de construcción de túneles. Por lo que entiendo, me pueden corregir los que más conocen de esto, pero por lo que entiendo él empezó a invertir en esto porque él tiene la visión. De hecho, se lo ha visto también en entrevistas hablar al respecto. Es una genialidad, o sea, verlo hablar en entrevistas es como que... ¿De dónde salió esta persona? No tengo idea, pero no es de este planeta. Pero en algunas de estas entrevistas él describe cómo él quiere que sean las ciudades en el futuro. Y en algunas de las maquetas que han mostrado y simulaciones computacionales, se muestra una ciudad en la que incluso ¿cómo se llama? En la que los autos tienen ascensores para bajar un nivel por debajo del asfalto y más bien conducir por ahí.
en el que se puede ir muchísimo más rápido que arriba. Súper interesante. Entonces me pueden corregir, pero me parece que este tema de la Boring Company tiene algo que ver con esto de su visión para el futuro, de cómo va a ser conducir en las ciudades. Después, lo más importante y que quisiera hablar ahora, que me olvidé de mencionar al principio, de hecho es uno de los puntos más importantes que vamos a hablar el día de hoy, es el tema de la censura en Twitter. El 2022, el año pasado, Elon Musk se atrevió a comprar el 9% de Twitter hasta abril del año pasado. En octubre del año pasado, a la fuerza tuvo que comprar todo Twitter por $44 billones, lo que lo convierte en el dueño de Twitter y en el CEO de Twitter actualmente. Vamos a discutir un poco al respecto de por qué hizo esta movida Musk, qué interés tenía en comprar Twitter y demás. Después, algunas cosas que tienen proyecto que me parecieron interesantes también, igual tiene que ver con su visión futurista de cómo van a ser las cosas después y todo eso. Tienen proyecto, por un lado, el transporte de bienes y transporte público por medio de una tecnología que se llama Hyperloop, que significa transporte, si no me equivoco, en trenes de muy alta velocidad. Si ustedes tienen algún interés en este tema de los trenes y cómo funcionan y todo eso, deben tener conocimiento de que hay dos países que tienen los trenes más rápidos del mundo, que son Japón y Alemania. Y se han desarrollado tecnologías magnéticas y no sé qué cosas súper interesantes. Musk actualmente está metido en este tema de cómo se puede trabajar en este tema del transporte para mejorar la velocidad, ser más efectivos, etcétera. Gracias por ver este video. Si te sirvió la información, te recomiendo que les des like a este video para apoyar este canal y también que te suscribas para nunca perderte un episodio nuevo.